Buenas tardes, mi nombre es Santiago Zurita. Voy a hacer una presentación sobre la estructura atómica de la materia, que corresponde al foro 1 de la materia Sistemas de Conocimientos de Física Química. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre se ha preguntado de qué está hecha la materia, cuál es su unidad fundamental y qué características tiene. Se plantea al final de la presentación poder responder estas tres preguntas. ¿Qué son los átomos? ¿Cómo está estructurado el átomo? ¿Y qué tipos de átomos existen? Primero vamos a presentar una breve reseña histórica. Los griegos en el siglo V a.C. se cuestionaron si se podía llegar a una parte indivisible de la materia. A esta parte la denominaron átomo. John Dalton propone que toda la materia está constituida por partículas indivisibles denominadas átomos. Joseph John Thomson propone al experimentar con rayos catódicos que el átomo tiene subpartículas internas con carga negativa denominadas electrones. Su modelo era la de una esfera compacta en donde los electrones estaban incrustados alrededor del centro, más o menos como una comparación con una sandía en donde en el centro está el núcleo y alrededor estarían incrustadas los electrones que vendrían a ser las pepas. Ernest Rutherford experimenta con partículas alfa, haciéndoles atravesar a través de una placa delgada de oro, y él observó que no todas la atravesaban. En algunos casos, algunas partículas rebotaban o se desviaban. Al ver esto, Rutherford propone que los átomos concentran su masa en el punto central y que el resto es espacio vacío. Aquí podemos ver en este gráfico el modelo de Rutherford, que en el núcleo está concentrada la masa, por eso podía atravesar la placa de oro, y alrededor están los electrones, pero todo esto es espacio vacío, a diferencia de los otros dos modelos de Dalton y de Thomson, que pensaban que el átomo era una esfera compacta. La realidad del concepto de átomo se establece a principios del siglo XX. ¿Qué son los átomos? Pues se presentan dos definiciones. Un átomo es una unidad fundamental de la materia compuesta por dos partes, el núcleo y la envoltura. Otra definición, el átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas características. Aquí podemos observar el núcleo del átomo, que es esta parte roja, que al ampliarla podríamos ahí observar los protones y los neutrones. Y ah, el resto, este espacio de aquí sería la envoltura, en donde se encontrarían los electrones, que exactamente no se sabe en dónde están, pero es más probable que se encuentre más cerca del núcleo que alejado. Las características de las partículas subatómicas del electrón, su símbolo es E con un superíndice menos. Tenemos el tamaño es bastante pequeño comparado con la del protón y el neutrón y tiene una carga relativa de -1. El protón, su símbolo es una P minúscula con un superíndice con un signo más y su carga relativa es de +1. El neutrón, su símbolo es una N, el tamaño es similar al del protón y su carga relativa es 0. La nomenclatura atómica, tenemos aquí la X que simboliza el símbolo químico del elemento, que es el que le vamos a encontrar en la tabla periódica. En la parte superior izquierda se encuentra la A, que es el número de masa, que representaría el número de protones más neutrones, y en la parte inferior izquierda está la Z, que vendría a representar el número atómico, que son los números de protones. Un ejemplo, aquí tenemos un elemento de la tabla periódica que es el níquel, eh, con el número A62 y Z28. Entonces tenemos estas 5 preguntas. ¿Cuál es su número atómico? Recordamos que el número atómico es el número que se ubica en la parte inferior izquierda, que sería 28. ¿Cuál es su número de masa? Es el número que se ubica en la parte superior, que es 62, que recordemos es el número de protones más neutrones. ¿Cuántos protones tiene el átomo?
sería 28. Está representado aquí por su número atómico. ¿Cuántos neutrones tiene el átomo? Sería la diferencia entre el número de masa y el número atómico. 62 menos 28 sería 34 la respuesta. ¿Y cuántos electrones tiene el átomo? Al ser un átomo neutro va a tener el mismo número de protones. Tenía 28 protones, entonces va a tener 28 electrones para que su carga esté neutra. Aquí le ubicamos al níquel en la tabla periódica de elementos. Es un metal maleable que se utiliza en el acero inoxidable. Tipos de átomos, tenemos los iones, que son átomos cargados eléctricamente por la pérdida o ganancia de electrones. Tenemos aquí un átomo neutro, entonces si es neutro tiene el mismo número de protones que de electrones. Si pierde electrones, va a tener una carga positiva y se va a denominar catión. Y si gana electrones, su carga va a ser negativa y se lo denomina anión. Isótopos son átomos con el mismo número de protones. Se trata del mismo elemento, pero distinta cantidad de neutrones. Aquí tenemos un ejemplo de los tres isótopos de carbono. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Se los denomina así utilizando su número de masa. Los tres van a tener la misma cantidad de protones, que van a ser 6. Como se trata de un átomo neutro, los electrones van a tener igual 6 en cada caso. Lo que diferencia estos isótopos son el número de neutrones, que en el caso del carbono 12 van a ser 6, que es la diferencia del número de masa menos del número atómico. En el carbono 13 vamos a tener 7 neutrones y en el carbono 14 vamos a tener 8 neutrones. Su condición de estabilidad, el carbono 12 y el carbono 13 son estables, el carbono 14 es radioactivo. Y los isótopos de hidrógeno, que tienen una particularidad, que tienen unos nombres distintos. El hidrógeno con número de masa 1 se llama protio, el hidrógeno con número de masa 2 se llama deuterio, y el isótopo de hidrógeno que tiene su número de masa 3 se llama tritio. El número de protones sería el número atómico, que está en la parte inferior, entonces sería un protón cada uno. El número de electrón igual, va a tener 1, porque se trata de un átomo neutro. Los neutrones es lo que va a diferenciar cada uno de estos isótopos. El protio no va a tener ningún neutrón. El deuterio va a tener un neutrón y el tritio va a tener 2 neutrones. Como conclusiones, los átomos son la parte fundamental de la materia y están compuestos por protones y neutrones en su núcleo y electrones en su envoltura. Existen átomos neutros, iones e isótopos. Los átomos neutros son los que no tienen ninguna carga eléctrica. Los iones son átomos que tienen una carga eléctrica y pueden ser cationes, tienen carga eléctrica positiva, o aniones, que tienen carga eléctrica negativa. Los isótopos son átomos del mismo elemento, ya que tienen el igual número de protones, pero con distinto número de neutrones. Las citas bibliográficas, Física Conceptual, 12ª edición del 2016, Hewitt, Física General de Pérez, 2015, y 2 videos de YouTube, Estructura Atómica de la Materia 1 y Estructura Atómica. Eso es todo, muchas gracias.